Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Dragón Dorado Games. Aquí tenemos a la iguana, les manda un saludote. Y en esta edición vamos a mostrarles algo muy nuevo que acaba de salir con nuestra nueva actualización y son los árboles bomba. Los árboles bomba son muy pero muy útiles y nos van a ayudar a pasar el Mastery, nos van a ayudar a pasar por ejemplo los Primes. Es muy de mucha ayuda. Vamos a utilizar este mod que se llama Protective Downgrade Servo, el cual nos va a ayudar a que si nos destruyen un árbol, en lugar de que desaparezca, le bajan una estrella. Accumulator Servo, que es el que hace la magia, nos va a dar todo este porcentaje de daño por cada explosión que haga, y Harden el Servo para que aguante. Aquí el truco es Explosive Shielding Guard, nuestro nuevo shard, que es Juggernaut. Y obviamente el Automation. Automation va a hacer que el arbolito se cure solito poco a poco con los golpes. Vamos a dar un ejemplo aquí en uno de los niveles de Mastery para que vean cómo funciona. Acuérdense que nuestro nuevo Shard Juggernaut va a darle una resistencia extra a nuestro árbol y aparte le va a dar un porcentaje más de vida. Así que esta manera de equiparlo ayuda muchísimo. Ya lo he estado probando con otras murallas y también funciona. Solo que he visto que la mejor manera es con nuestro amigo el árbol. ¿Por qué el árbol? Porque el árbol es barato, cuesta solo 20 de mana. Sin necesidad de tener equipada la Dryad lo puedes curar. Si lo llegan a romper, lo único que hay que hacer es acercarse y con un poco de mana lo van a recuperar. Y la manera de colocarlo es esta. Ustedes lo van a poner frente a las puertas. Aquí en este nivel me pedían específicamente que utilizara 10 diferentes defensas. Así que yo lo que estoy haciendo es, pues ahora sí que poner defensas diferentes por todo el mapa. Acuérdense que deben de tener 10. Me estoy ayudando un poquito con los arqueros para los voladores. Y van a ver que voy a empezar a colocar defensas por todos lados, ¿no? Vamos a empezar a cambiar de personaje y todo. Entonces, ustedes lo que van a hacer aquí es colocar en la mera entrada el arbolito. El arbolito lo que va a estar haciendo es que a la hora de recibir ataques, nuestro Hyper Shard de Explosive Shielding Guard va a estar haciendo una serie de explosiones que van a hacer mucho daño. Y con nuestro mod, que ya está equipado, nos va a dar un porcentaje muy alto de daño por cada explosión. Entonces el resultado va a ser que el árbol va a convertirse en una bomba. Observen cómo vamos a empezar. Miren, luego la explosión. Ese burbuja que ven alrededor del árbol es parte del Explosive Shielding Guard, que aparte de hacer la explosión, le da una burbuja protectora que limita el daño, ¿no? Entonces de ese lado tenemos mucha protección para el árbol y también tenemos la posibilidad de que haga bastante daño, ¿no? Miren cómo lo van pegando. Lo único que hay que estar pendiente es de estarlos curando. Se pueden acercar a los árboles para que los curen. Por ejemplo, si los ataca un asesino, se pueden pegar al árbol y las mismas explosiones van a matar al asesino, ¿no? Y sirve que el árbol los va a curar a ustedes. Aquí el detalle que tienen que tomar en cuenta es que estamos en Caos 8 y las arañas, cuando la envuelven con su telaraña, van a hacer que el árbol pierda el rango. Entonces, si ustedes tenían alguna defensa como las abejas activa cerca de ese árbol, lo que va a pasar es que se va a desactivar, ¿no? Entonces, si ustedes quieren poner atrás de todo esto abejitas o nubes, yo lo que les recomiendo es que pongan un árbol atrás de esto y pues ya lo equipen para que no haya ningún problema, ¿no? Observen cómo también nos ayuda mucho con los Sea Rollers. En algunas ocasiones se llegan a trabar un poco y hay que estarles ayudando con disparos, pero por lo general funciona muy bien. A veces se mueren muy rápido, a veces se mueren muy lento. Solo tienen que estar ustedes pendientes de estar curando el árbol para que no se vaya a salir. Pero bastante bien, observen cómo le hacemos un buen daño. Cada que se activa la explosión, le baja bastante.
Esto lo pueden utilizar, amigos, para todos los Prime, para todos los Masteries. Obviamente tienen que fijarse que en el mapa de Mastery no les pidan que los bloqueos, ¿no? Cuando te piden que no construyas bloqueos, se refiere a todas las murallas, y el árbol cuenta como una muralla, ¿no? Como un bloqueo. Observen cómo los enemigos se mueren inmediatamente. Los jefes grandes salen, golpean el árbol y van muriendo. Si se fijan ahora con la nueva actualización, el árbol requiere ya de 4 estrellas. Hay que subirlo como todo, cualquier defensa. 50 puntos la primera, 100 la siguiente, 150 la tercera y 200 de mana la última actualización. El Protected Down Servo nos sirve mucho aquí porque si tienen un árbol de 3 estrellas y no sé, por algún motivo algún enemigo lo rompe, en lugar de quitarse va a terminar de 2 estrellas. Y si lo vuelven a destruir va a terminar de 1 estrella, ¿no? Entonces eso nos ayuda a que el árbol dure mucho. Yo la verdad es que ya completé el Mastery Chaos 8 y la mayoría de los mapas los sacamos con esta técnica sin ningún problema. Así que si ustedes están teniendo problemas con el Mastery, pueden ocupar esta nueva forma de armar. Recuerden que sirve pues prácticamente en incursiones, primes y masteries. Ya para los pisos, en un piso alto ya no es funcional. Ayer lo probamos en el piso 950. Pensábamos que iba a ayudar en algo. Dije, vamos a ver qué pasa. Y la verdad es que no. Miren, aquí ya saqué uno de los premios de Mastery. Pero nos dimos cuenta de que en realidad no sirve en los pisos altos. Así que va a ser para Masteries, va a ser para incursiones, así como podemos ver aquí. Y para, obviamente, pues, las expediciones. Pues bueno, amigos, espero que este tutorial les haya gustado mucho. La verdad es que es una manera curiosa de armar. Yo no me imaginaba mucho esto de los árboles bomba, pero la verdad es que es muy útil. Pues yo les mando un fuerte abrazote. Aquí Leguana les manda un saludote a todos. Y nos estaremos viendo en los siguientes videos. No olviden compartir si es de utilidad. Regálanos un like para seguir creciendo. Nos ayudas mucho con ello. Y nos estaremos viendo pronto. Muchísimas gracias a todos, amigos.